Bienvenidos una vez más a este programa Identidad, donde el propósito principal es estudiar este libro, la Biblia. Esperamos que tú allá en casa estés listo para compartir con nosotros acerca de la palabra de Dios. Los pastores invitados de este día también ya están preparados para compartirte todo acerca de esta guía bíblica que te presentamos solo aquí en Identidad. Bienvenidos. Es fácil desviarse, perderse en los laberintos de pertenencias, perder la perspectiva de quién eres. ¿Cómo encontrar el camino correcto a seguir? Para descubrir por qué Dios te hizo. Identidad, descubriendo quién y por qué eres. Ahora que ya estamos adentrados en este programa y ya hemos dado la bienvenida a cada uno de ustedes, estamos listos para estudiar junto a los pastores Estuardo Guerra y José Rodríguez algo acerca de un título muy interesante: Me levantaré. En algún momento cualquiera de nosotros ha sentido caer al abismo, pero llegará ese momento de levantarnos. Veamos qué tienen los pastores preparados para nosotros. Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia. Estamos en un nuevo estudio de Lecciones de la Biblia. Es un gusto volverlos a saludar y compartir con el pastor José Rodríguez en una lección que tiene un título muy interesante: Me levantaré. ¿Quién es el que se va a levantar? Dios se va a levantar en favor de los que sufren y de los afligidos, ¿verdad? Se va a levantar para defenderlos. Los salmistas expresan su sentir en una forma como que fuera una protesta. Me siento incómodo, estoy indignado, no me gusta lo que estoy viendo, el mal prolifera, hay opresión, hay acoso, hay abuso infantil, hay violencia doméstica, hay injusticia social, hay muchas cosas que vivieron los salmistas y que vivimos nosotros. Y que tenemos que decirlo. Los salmistas también están diciendo: no seas indiferente a lo que pasa. No te quedes callado. Si estás viendo que algo sucede, actúa, habla. Trata de que esas personas que están sufriendo ya no estén pasando por esa condición tan triste y dolorosa. Así que Dios es quien se va a levantar. Y los salmistas confían en eso, que va a suceder el momento en que Dios se va a levantar. Vamos a ver entonces algunas cosas que el estudio de esta semana nos presenta. A Dios como un guerrero majestuoso. Qué interesante, porque la Biblia habla de Jehová de los ejércitos, hablando de un Dios que pelea, que es poderoso porque dirige un ejército, pero también dice que es un guerrero, que se manifiesta en favor de sus hijos. Así es, de hecho, deberíamos considerar nosotros con cuánta frecuencia nos atribuimos los logros o los éxitos de la vida. Y realmente nosotros todo lo logramos gracias a que tenemos un Dios guerrero, un Dios majestuoso, ¿verdad? Que pelea nuestras batallas, ¿verdad? Y esa es la idea principal, diríamos la primera idea de las lecciones de esta semana, ¿verdad? Ver a Dios como un guerrero que actúa, que está activo, ¿verdad? En defensa en este caso, ¿verdad? Por el contexto de la lección, de los vulnerables. Y David sabe eso, por eso David alaba a Dios y nos dice que David sentía su fortaleza y su seguridad y confianza no en las armas que tenía, sino en que Dios estaba con él. Por eso David oraba
Por eso David cantaba a Dios y cuando iba a las batallas estaba seguro que había un guerrero que iba a pelear por ellos, que le iba a dar la victoria y la honra y la gloria tenía que ser para él. Muy interesante, pastor, lo que bien decías, que los seres humanos a veces nos gusta recibir los aplausos, pero quien debe recibir todos los honores, la honra y la gloria debe ser siempre Dios, porque como guerrero acompaña a sus hijos y está listo y esperando el momento preciso según su sabiduría para actuar en favor de los más vulnerables. La Biblia nos habla de las instrucciones que Dios dio a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Dios les estaba instruyendo a través de Moisés. Y Él encargó especialmente a 3 tipos de personas: las viudas, los huérfanos y los extranjeros. ¿Por qué Dios se enfocó en que debían tener un trato especial con esas personas? Porque son personas vulnerables, ¿verdad? Y regularmente víctimas de sus propios hermanos, los seres humanos, ¿verdad? Y aunque nosotros encontramos que eso fue así en los tiempos de Moisés y el pueblo de Israel, no ha cambiado la situación. Es así, en distintas esferas en las que se desenvuelve el ser humano, esto suele suceder, ¿verdad? Ese nivel de injusticia sobre los que son vulnerables. Entonces, parte de nuestra tarea y de nuestro deber como cristianos, ¿verdad?, debe ser clamar y procurar la justicia para los que son oprimidos. Para no quedarnos callados y ser indiferentes o conformistas y decir, bueno, así nos tocó el mundo en que vivimos. No, tenemos que hacer algo. Como hijos de Dios debemos saber que hay un guerrero que pelea para defendernos y que también está interesado en ser el guerrero de esas personas más desfavorecidas y que sufren o pasan situaciones muy adversas. Es también interesante que Dios encarga a las personas que traten bien a los seres humanos indefensos, a los necesitados, pero a las personas que Dios les encargó que cuidaran a los indefensos, siendo reyes, siendo gobernantes, siendo sacerdotes, pues no lo hicieron, se olvidaron de Dios. Entonces Dios tiene que hacer algo y recrimina a estas personas, prácticamente les da una regañada porque Él confiaba en ellos, les concedió autoridad, les concedió privilegios, les concedió puestos jerárquicos altos para que ayudaran a las personas, pero no lo hicieron. Y entonces Dios tiene que corregir y decirles que no se consideren dioses por tener un puesto, porque también son mortales. Y que la ley de Dios no puede ser olvidada. Si Él dijo que había que atender a las viudas, los huérfanos, los extranjeros, ahora tenemos que agregar a los inmigrantes, a los niños, a las personas que sufren otras situaciones por la injusticia. Dios no quiere que nosotros nos olvidemos, y si tenemos una oportunidad de ayudar, y si Él nos ha concedido algún privilegio, algún puesto, somos responsables de ayudar a estas personas y no ser egoístas. Tenemos que pensar también en los que sufren y no solo ver nuestros intereses. Ahí hay una reprimenda de Dios porque dice, han olvidado a los que sufren y han favorecido a los impíos. O sea, no han hecho la justicia como Dios espera. Han favorecido a los impíos. Y esto lo vemos muchas veces, José, como la persona que tiene dinero, la persona que tiene bienes, propiedades, quiere conseguir más y entonces aprovecha, compra voluntades. Y los que son hijos de Dios no deben prestarse para eso. Deben acordarse de los que sufren. Sí. De hecho, cuando dice ahí en el libro de los Salmos la expresión pobre y necesitado, ¿verdad? Regularmente pensamos que se refiere a alguien que carece de recursos, de comida, de cosas así. Sin embargo, la pobreza y la necesidad no solamente abarca en estos pasajes ese aspecto de la vida, sino también es algo más integral. Tiene que ver a veces también con la falta de sabiduría, ¿verdad? Con la falta de la riqueza espiritual que todos necesitamos, ¿verdad? Tener. Entonces, todos los que
espiritualmente son débiles, también son vulnerables. Los que son pobres mentalmente hablando, ¿verdad? También son vulnerables. Y Dios se preocupa por cada uno de ellos. Me llamó la atención una pregunta que se hace aquí. ¿Cuánto pensamos en los pobres y necesitados que hay entre nosotros? ¿Y cuánto hacemos por ellos? Es una buena pregunta para hacernos. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Cuando nosotros nos vamos a acostar por la noche, es bueno considerar qué estamos haciendo por los pobres. No solo por los pobres económicamente hablando, sino por aquellas personas que están siendo víctimas o son vulnerables a ser víctimas porque no tienen la capacidad de tomar buenas decisiones o porque espiritualmente no tienen fortaleza, ¿verdad? De hecho, usted mencionaba algo hace un momento, ¿verdad? Alguno podría sentirse como con motivo para vanagloriarse y decir, bueno, Dios llama dioses a los hombres, pero en realidad se está burlando de la actitud de los dirigentes religiosos que por su posición se consideran dioses, llegan a considerarse así, dignos de recibir toda honra, todo beneficio, y se olvidan de que su posición, en realidad el propósito que tiene es servir y ayudar a los vulnerables, a los necesitados. Entonces, nosotros principalmente, ¿verdad? Tenemos esa responsabilidad de ayudar a las personas que están pasando por necesidades o por no solo físicas, no solo falta de comida, sino otro tipo de necesidades que también hay en la sociedad. Sí, Dios les tiene que recordar que son mortales y que van a morir y que van a caer por no haber hecho las cosas como Dios lo ordenó, lo instituyó, por haber olvidado su ley y por haber sido egoístas. José, también en los salmos que estamos estudiando en esta semana hay una expresión de los salmistas de indignación, de molestia, de incomodidad, porque ellos fueron llevados cautivos, pero fueron maltratados. Ellos recibieron burlas. Y esto también se puede trasladar a nuestro tiempo cuando nosotros sentimos indignación porque vemos las cosas que hacen autoridades, gobernantes, personas que deberían actuar con justicia porque están colocados como jueces, como encargados de que la ley se cumpla, no lo hacen. Entonces, ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿Indignados, incómodos, molestos o nos vamos conformando? Y Dios no quiere eso. Él quiere que nosotros, pues, sintamos esa incomodidad con el mal porque no debemos avalar las cosas malas. Y también expresan los salmistas su deseo de venganza. Y lo dicen en palabras que son un poco fuertes para nosotros. Y lo que ellos esperan que se haga con aquellas personas que los oprimieron, que los trataron mal, que se burlaron. Y son palabras que tal vez nosotros decimos, eso no debería estar escrito en la Biblia. Pero es el verdadero sentimiento de ellos. No están tratando de poner las palabras más bonitas, más suaves. Están diciendo lo que hay en su corazón. Porque están hablando a Dios como a un amigo. Si nosotros conversamos, vamos a decir lo que sentimos. Y ellos dicen, Señor, rómpele los dientes, quiébrale las muelas, que sufran, que sean llevados por el torbellino como hojas que desaparezcan. ¿Por qué lo dice? Porque lo sienten y quieren venganza. Pero ¿qué es lo que encontramos en la lección de ese día? Bueno, pastor, de hecho es, tal vez esto es algo que va a impactar, ha impactado, ¿verdad? O está impactando a nuestros oyentes y a los que nos ven. Y tal vez, perdona la interrupción, impacta que hasta algunos eruditos que han estudiado la Biblia han querido decir que eso no es inspirado. Y han tratado de presentarlo como que fue algo que no estaba en el canon bíblico, porque sienten que son palabras muy fuertes, pero ahí están. Sí, y la razón es, queridos amigos, porque
resulta esto contradictorio a lo que regularmente predicamos y nos han enseñado, que Dios es amor, que Dios es bueno y que debemos amar a las demás personas. Por ejemplo, amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Orar por ellos. Orar por ellos. Entonces, Bendecir a los que nos maldicen. Bendecir a los que nos maldicen. Entonces, qué contradictorio parece ver que el salmista dice, bueno, esa expresión yo la iba a mencionar y cabal la recordó usted, se dice, truénale los dientes, o sea, decía la lección en esta semana, ¿verdad? ¿Quién no ha fantaseado con vengarse de alguien que le ha causado un mal, que le ha hecho daño? ¿Quién no ha fantaseado con poder vengarse Y de una tenerlo persona? en sus manos y poder descargar ahí su ira. Tener la oportunidad de vengarse por lo que le ha hecho. Entonces, realmente este salmo no tiene el propósito de alimentar nuestros deseos de venganza o de llevarnos a realizarlos, sino que este salmo lo que hace es revelar algo interesante. Y lo que hace revelar, o lo que revela este salmo, es el conocimiento que tiene el salmista sobre lo que es bueno y lo que es malo. Porque el salmista no se está preocupando solo por lo que le han hecho a él, sino que él está preocupado por lo que le están haciendo a los demás. Entonces su clamor es por la injusticia que ve que le hacen a los demás. ¿Ve? Y es muy distinto pensar que el salmista está pidiendo justicia para sí a decir que está pidiendo justicia para alguien más. Porque entonces, cuando vemos al salmista clamando de esta manera por la injusticia, no solo que él recibe, sino que reciben los demás, nos damos cuenta de que él tiene una conciencia clara de lo que es malo y de lo que es bueno. Y que él no acepta lo malo. Como nosotros, no deberíamos aceptar y tolerar lo que es malo. Y acomodarnos a vivir con ello o dejarlo pasar, ¿verdad? Especialmente nosotros como dirigentes o líderes religiosos que tenemos personas que Dios nos ha puesto para guiar, debemos darnos cuenta de eso y debemos actuar al respecto, ¿verdad? Debemos hacer algo. Porque, ¿de quién es la venganza, pastor? De Dios. De y Dios. Esa es una parte muy importante que es de Dios. Exactamente, de Dios es la venganza. Y nosotros deberíamos clamar por eso. Porque el salmista, ¿quién está clamando? A Dios. A Dios está Y clamando. pide venganza, pero no la va a hacer él. Exactamente. La va a hacer Dios, porque Dios es el de la venganza. Y por eso es que él clama. Entonces nosotros deberíamos hacer lo mismo. Porque el Señor mismo dice, mía es la venganza. Entonces el salmista está diciendo, Dios, lo dejo en tus manos. A mí me han hecho sufrir, me ha hecho sufrir a mi pueblo. No tengo la capacidad para hacerlo y aunque lo tuviera no lo haría. Yo confío en que tú vas a tomar venganza. Y la venganza de Dios pues no es una de ira descontrolada como el ser humano. Cuando el ser humano decide tomar venganza, ¿cuántas cosas sabemos? Que se descontrola, quita vidas, causa más problemas, se agranda en lugar de resolver la situación, de calmarlo se crece. Pero Dios es diferente. Y Él actuará de una manera que solo Él conoce y en su debido momento. Y eso es lo que, esa parte es bueno que lo recordemos de ese día de estudio. Pedir venganza, pero no tomar venganza. Dejar que Dios la haga en su debido momento. Eso es decirle a Dios, yo confío en que tú sabes cómo se hacen las cosas. Me duele, me incomoda, me molesta, pero yo confío en ti. Y es bueno que lo expresemos, así como él pues dijo eso de los dientes, de las hojas, que el viento los lleve, que no haya luz para ellos. Tal vez nosotros vamos a decir otras palabras. Y es bueno que lo expresemos, digo, y vuelvo a repetir esto porque quienes estudian la mente del ser humano, quienes se dedican a eso, dicen que si nosotros refrenamos y no lo decimos, no hacemos una catarsis, no nos desahogamos, podemos caer en un trauma. Y es comparado, dice, al trauma posguerra, que muchas personas que han ido a la guerra tienen esos traumas que ya no vuelven a tener una vida normal. Viven recordando incidentes, viven haciendo cosas que afectan a otras personas. Entonces, si nosotros no lo decimos, no tenemos ese momento de sacar el disgusto que tenemos, la indignación, entonces vamos a guardarlo en nuestro interior y nos va a causar daño. Y los salmistas lo dijeron, Dios los escuchó, no los refrenó,
los escuchó su clamor, su súplica, y les dio la seguridad y la confianza que Él se levantaría como guerrero para actuar, pero en su debido momento. Y quedó registrado por eso, para que podamos ver que, bueno, finalmente, ¿verdad? En esa parte de esta sección de este salmo, o de los salmos de este día, ¿va? Podamos ver que el mal tampoco es que va a quedar impune, ¿verdad? Dios va a hacer justicia. Y no es de que no debamos callar ante esas situaciones, sino que al clamar a Dios también reconocemos de que Él va a actuar, va a hacer justicia, y eso es inevitable. Ahora, analice usted, querido amigo, en qué posición está. Si es en una posición en la que ha afectado a alguien, se ha aprovechado de la vulnerabilidad de alguien, peligroso, porque Dios va a levantarse, decíamos al principio, ¿verdad, pastor? Se va a levantar para defender esas causas. Y si usted es el caso contrario, ¿verdad? Y se encuentra en la posición de que está siendo víctima, también puede ser su clamor. Señor, toma venganza de mí, haz tu voluntad. Yo no voy a meter mis manos, pero confío en tu voluntad. Y también debemos tener un espíritu perdonador, ¿verdad? Un espíritu perdonador, porque eso también nos ayuda a ser libres. Y eso lo vamos a ver en otro punto de este estudio, porque los salmistas dicen, el juicio del Señor será en el santuario. Y cuando el santuario terrenal enseñaba la lección del plan de Dios para salvar al ser humano, enseñaba una lección de perdón. Había sacrificio, había víctima, había pecado, pero también había juicio y también había perdón. Entonces, el santuario es una manera de entender cómo actúa Dios. Y así lo enseñó a su pueblo mientras estaba peregrinando. Así como hay deseo de venganza, también debe haber perdón. Así como hay pedido de juicio, también debe haber comprensión. Y debe haber interés en ayudar al que sufre y saber que Dios tiene liberación para su pueblo, para los oprimidos, y castigo para los impíos. ¿Dónde se aprendía esto? En el santuario. Y en el santuario celestial, ahí donde Jesús ministra, donde intercede por nosotros, entonces sabemos que también se ejecuta el juicio de Dios. Y esto les da a los salmistas confianza, que hay un juicio que se está llevando a cabo y que el juez justo es el quien está realizándolo. Así es, de hecho, el tema del santuario nos invita a ver a Dios como lo que es, ¿verdad? Y su santidad. Y la santidad de Dios que realmente a nosotros debería inspirarnos a una reacción en base a eso. Es decir, Dios es santo, ¿verdad? Al ir a nosotros y estar en presencia de su santidad, nosotros deberíamos anhelar también la santidad. De hecho, deberíamos adorarle en la santidad que Él nos comparte. Porque es parte de la responsabilidad, como hemos venido viendo, de los cristianos, ¿verdad? Responsabilidad de velar por la justicia para las personas vulnerables. Y velar por esa justicia tiene varios aspectos importantes. Uno de ellos tiene que ver, ¿verdad?, con que nosotros, al practicar la justicia, seamos obedientes a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Entonces, dice acá, de este párrafo, la santidad de Dios significa que Él ama la justicia y la rectitud. Del mismo modo, el pueblo de Dios debe buscar la justicia. Dice, y la rectitud, y debe adorar a Dios en su santidad. Para hacerlo debe guardar la ley de Dios. Es una expresión de la santidad de Dios. Es decir, la ley de Dios es una expresión de su santidad. Entonces, cuando quebrantamos la ley, estamos afectando o estamos haciendo injusticia. Y queramos o no, estamos haciendo injusticia con las personas vulnerables. ¿Por qué? Imaginemos imaginemos el mandamiento que dice no matarás.
¿verdad? Si voy y tomo la vida de una persona, estoy haciendo injusticia. Si cometo adulterio, si robo, si miento, y al ser injusto, he caído de la santidad de Dios. ¿Cómo puedo adorar así a Dios? Y nosotros matamos muchas veces sin necesidad de usar un arma. Y especialmente a las personas que son vulnerables, porque muchas veces debido a nuestros traumas consideramos inferiores a esas personas o nos aprovechamos de su vulnerabilidad, ¿verdad? Porque queremos salir a relucir, queremos sacar a flote nuestro valor, ¿verdad? Entonces, a veces lo que nosotros hemos tenido, digamos, como problemas de carácter o de crianza, sale a relucir y hacemos daño a otras personas y caemos de la santidad de Dios y quedamos incapacitados para adorar agradablemente a Dios. Así es. El santuario entonces nos recuerda la santidad de Dios, nos recuerda el juicio, el perdón, el plan de Dios, la liberación para su pueblo, y es bueno que nosotros entremos en el santuario a través del estudio de la palabra de Dios, y el libro de Hebreos dice que podemos acercarnos porque tenemos ahí un sumo sacerdote que se hizo pobre, por eso entiende a los pobres y que es justo y hará justicia muy pronto. Confiemos en el tiempo de Dios, en el poder de Dios, en la justicia divina. Tal vez quienes nos están viendo, nos están escuchando, son ahora víctimas, tal vez de acoso, o son personas vulnerables porque son extranjeros, son inmigrantes, son personas necesitadas, son personas pobres de recursos económicos o tal vez pobres por la dificultad que viven. Así que quienes nos ven y nos escuchan seguros están en ese grupo, y nosotros debemos decirles en esta hora que hay un guerrero, hay un Dios poderoso que los ama, hay un Dios que hará justicia, hay un Dios que no tolera la indiferencia ni tolera la injusticia que hacen algunas personas, y es un Dios también que hará venganza. Así que los salmos nos han recordado quién es nuestro Dios, cómo ve las cosas que están sucediendo y también cómo demanda de nosotros que hagamos algo, que no nos quedemos de brazos cruzados, sino que hagamos algo. Y creo que tú que estás viendo, escuchando, conoces a alguien, y si lo puedes ayudar, ahí comienza a manifestar que eres un hijo de Dios. Extiende tu mano, haz algo por ello, para que este mundo pueda ser un poco más tolerante, para que este mundo pueda ser más semejante a lo que estas personas creen que pueden necesitar y que tienen esperanza, no solo en un Dios en el cual tienen fe, sino también en los seres humanos que somos hijos de Dios. Así es, debemos mantener esa confianza de que el juez justo hará lo que es justo para nosotros y para los demás, ¿verdad? Vamos a invitarte a que sigas escuchando lecciones de la Biblia, viendo lecciones de la Biblia, aprendiendo del Dios que nos ama y del Dios que tiene cosas planificadas para cada uno de sus hijos y que las va a dar en su debido tiempo. Así que te invitamos a que a través de las redes sociales, y que también puedas acercarte a la Iglesia Adventista que tú conoces, que puedes buscar y vas a encontrar, y allí te puedas acercar más para conocer de la palabra de Dios. Vamos a finalizar, vamos a tener una oración, José. Vamos a pedirle a Dios que siempre hable a cada corazón a través de su palabra. Gracias te damos, oh Dios, por amarnos, por ser un Dios poderoso, el cual transmite esa confianza y seguridad que tenemos a alguien cerca de nosotros, un Dios que hará justicia, un Dios que se levantará para defender a los que sufren, y un Dios también que castigará a aquellos que han hecho lo incorrecto, un Dios que desea que sus hijos, nosotros, los que lo conocemos, también seamos justos y extendamos la mano al que lo necesita. Perdónanos si hemos dejado de hacerlo, que tomemos conciencia que tú deseas que seamos
personas activas y personas compasivas con aquellos que están más vulnerables en este mundo. Gracias, Señor, por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora al tema central. El título es muy interesante: ¿Divinidad o Trinidad? El pastor Eber Roblero ya está preparado para explicarnos un poco acerca de esto, así que meditemos con él y veamos qué tenemos por aprender. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda como siempre su amigo y servidor, el pastor Eber Roblero, esta vez para contestar una pregunta, y es la siguiente: ¿Trinidad o divinidad? Esta es una pregunta relacionada precisamente con el tema de Dios. ¿Y por qué se hace esa pregunta? Porque para algunos estas dos palabras son contradictorias. Algunos dicen que solo debe haber divinidad y no Trinidad. Otro grupo de personas piensa así. Realmente son complementarias. Simplemente las tres personas son divinas. Y Dios es un Dios en tres personas. Otros piensan así. Bueno, la palabra Trinidad no debe darse y no debe enseñarse. ¿Por qué dicen? Porque la palabra Trinidad no aparece en ningún versículo de la Biblia. O sea, no dice: esta es la Santa Trinidad, por ejemplo. Y puede haber entonces más interrogantes allí. Lo interesante es que la Biblia habla, por ejemplo, de que hay un solo Dios, pero la Biblia también presenta a tres personas que son Dios. Y eso complica aún más, si podemos llamarle así, ¿verdad?, la solución a esta pregunta. Porque entonces ya pasamos a otro plano de decir, entonces, ¿es un Dios o son tres? Y algunos, si quieren llevar el asunto más allá, dicen, pues la verdad que si son tres, entonces ya son tres dioses y nosotros no vamos a adorar a muchos dioses. Y otros dicen así: bueno, entonces solo está el Padre y los demás no son dioses, así que yo me concentro nada más en el Padre. Pero hay quienes pueden pensar: yo voy a creer en Jesús realmente porque Él sí vino, hay testimonio de eso, pero los otros no los hemos visto. Bueno, analicemos un poquito entonces a la luz de la Biblia para comprender. Y vamos a mencionar dos conceptos fundamentales. El primero: la Biblia no va a describir exactamente, o no hay textos que digan, otra vez insistimos que la Trinidad está compuesta por. No va a haber un texto así. Pero sí existen versículos y abundantes que transmiten el concepto de tres personas divinas. El segundo elemento que tenemos que mencionar es el siguiente. Por ejemplo, hay un texto que está en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4, que dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este texto que acabo de leer es uno de los textos que más se enseñó principalmente en el pueblo de Israel. Los judíos, por ejemplo, este es uno de los textos que los identifica. Lo aceptan, lo enseñan, lo creen, lo defienden. El asunto es que aquí dice que Jehová uno es. Y esa
expresión, uno es, entonces cierra para muchos, entonces Dios es uno y no puede haber tres personas. No puede haber Trinidad. Lo que hay es divinidad. Dios es uno. Pero el segundo elemento que quiero mencionarles es este. Resulta que hay dos palabras o dos términos en hebreo para decir uno. Esto es bien interesante. Voy a tratar de transmitirlo de la manera más simple. La primera palabra es Yahid. Yahid. La traducción de Yahid es único. O sea, es uno, pero significa único. Por ejemplo, en Génesis 22:2, donde se habla que Dios le pide a Abraham, a su hijo, entonces Dios le dice a tu único hijo, tu único hijo. Está hablando entonces de una sola persona, pero usa la palabra Yahid, tu único hijo. Y usted puede ahondar más, decir, bueno, pero a esa altura ya Abraham era padre de dos hijos, de Ismael y de Isaac, y es cierto. Pero aquí el punto es que le está diciendo uno. Y entonces, para que no quedara ninguna duda, el texto de Génesis dice Isaac. Porque si no agrega el nombre, Abraham hubiera dicho, bueno, ya que me pide uno, cualquiera de los dos. Pero Dios le dijo, a tu único, a Isaac. Ahora, el otro término es Ejad. Y Ejad significa también único, pero más bien habla de unidad. Por ejemplo, Génesis capítulo 2 y versículo 24, donde habla de Adán y de Eva, que se iban a unir y luego dice que iban a ser una sola carne, iban a ser uno. O sea, llegarán a ser que uno, no serán ya más dos, sino que serán que uno. Son uno, pero siguen siendo ¿qué? Dos, porque el concepto es de unidad. Solo que la traducción es uno. Entonces hay que ver qué palabra de esas dos se usa en los textos para saber si está hablando de una sola persona o está hablando de unidad que puede involucrar a más de dos personas. Con estos dos detalles, entonces, vamos a ver algunos versículos que nos hablan de que realmente Dios está compuesto por tres personas divinas. Por ejemplo, Génesis 1:26 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí hay palabras que están en plural. Y hay palabras que están en singular. Dice, entonces dijo Dios, o sea, un Dios, ¿no? Pero luego dice, hagamos. Hagamos. Cuando usted dice hagamos es porque hay más de una persona que le acompaña, más de un ser que está allí. Hagamos. Si no, el texto dijera, voy a hacer, hago un hombre a mi imagen y a mi semejanza. Pero el texto dice, hagamos al hombre, en singular, a nuestra indica también que está tomando en cuenta a las otras personas
para que puedan ser semejante a ellos el ser que van a crear. Otro versículo, Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es uno de nosotros. ¿Y dijo quién? Jehová Dios. ¿Qué dijo Jehová Dios? He aquí el hombre es uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Otro texto, Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. En esta porción bíblica es más comprensible la intervención de las personas divinas, es decir, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el capítulo 11 habla que la maldad de la raza humana llegó hasta Dios. Subió hasta Dios. Y cuando subió hasta Dios, entonces Dios miró la maldad, pero también miró la intención, por ejemplo, de levantar una torre. Y la intención era, hagámonos un nombre. Si viene otro diluvio, ahí nos refugiamos todos y nadie nos va a derrumbar. Cuando la promesa de Dios había sido que no va a destruir más la tierra con agua. Ante esa actitud desafiante del pueblo, de la raza humana, entonces allá arriba, en el cielo, deciden, descendamos y vamos a confundir. Se pudo decir, voy a descender, voy a confundirlos, pero aquí está hablando de vamos, descendamos, confundamos. Otro texto más. En San Mateo 29:18 dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego dice el texto, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En lo que conocemos como la Gran Comisión, se da la orden de hacer discípulos. Vayan, hagan discípulos. Y luego se da la instrucción, a esos discípulos hay que enseñarles, pero también hay que bautizarlos. Y cuando se van a bautizar las personas, entonces se debe hacer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Esto es clave en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús pudo decir, miren, hagan discípulos como yo he hecho discípulos. Y cuando alguien se quiera sumar, bautícenlo en mi nombre, porque aquí el maestro soy yo. Pero no dice así. O pudo decir también el texto, miren, cuando bauticen a una persona, hágalo en el nombre del Padre, porque realmente Él es el verdadero y único Dios. Nosotros nada más estamos aquí para auxiliarles, así que háganlo en el nombre del Padre. No. O tampoco dice, háganlo solamente en el nombre del Espíritu Santo, porque el quien va a convencer de pecado, de juicio, de justicia y que hace todo el trabajo de convencimiento es el Espíritu Santo. Háganlo en el nombre de Él nada más. No. Cada uno tenía un argumento, una razón y un reclamo justo, si podemos llamar, para decir, háganlo en mi nombre. Pero el texto dice que la fórmula para poder bautizar a una persona es invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que el Nuevo Testamento deja claro entonces que hay tres personas divinas. Otro texto, 1 Corintios capítulo 12, los versículos 4 al 6, dicen así.
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿A quién menciona? Al Espíritu, por supuesto, al Espíritu Santo. Luego dice, y hay diversidad de misterios o de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ese Señor que aparece ahí se refiere a Cristo Jesús. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, dice, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Entonces aquí se menciona que el Espíritu Santo, el Señor y el Dios Todopoderoso son los encargados ¿de qué? De repartir los dones. Los tres. Porque los tres son divinos. Los tres forman el concepto que nosotros tenemos del Dios Todopoderoso. Los tres son Dios y trabajan en unidad. 2 Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Sean con todos vosotros. Otra vez más, no se menciona allí la Trinidad, pero se mencionan a tres personas. Y las tres personas, por supuesto, son divinas. Entonces, no debe haber un conflicto entre divinidad o Trinidad. Las tres personas son divinas, son Dios. Son Dios. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rodeados con la sangre de Jesucristo. Otra vez se menciona al Padre, se menciona al Espíritu Santo y se menciona a Jesucristo. Claro, porque son tres personas que forman la divinidad. Tres personas que están para llevar a cabo los propósitos del Dios Todopoderoso. Yo quiero ir cerrando ahora con 5 bendiciones que recibimos de las tres personas divinas. Y esto es lo más importante. ¿Por qué lo más importante? Porque teológicamente podemos seguir argumentando acá y es más, podemos hasta confundirnos más. Y teológicamente va usted a encontrar tremendas discusiones sobre Trinidad, divinidad, tres o uno o dos o cuántos. Y algunos hasta promueven allí a todas luces y con toda la fuerza de las voces, diciendo, ahora ya no son tres, ahora son dos. Y otros dicen, no, ya no son tres, realmente solo ha sido uno. Ya comprendimos a la luz de la Biblia que son tres personas divinas. Ahora veamos cuáles son esas bendiciones que recibimos. La primera bendición. Según San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Primera bendición, el Padre envió al Hijo al mundo para que seamos salvos. Qué gran bendición que recibimos. Qué gran bendición. En otras palabras, las tres personas no están allí para incluso ver quién tiene más poderío entre ellas. No. Las tres personas están comprometidas con tu salvación y con mi salvación. Por eso el Padre envió al Hijo para que todo aquel que en Él cree, que en el Hijo cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una bendición que tenemos que decirle gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Porque en realidad las tres personas divinas están haciendo una función en el bienestar y en el rescate de la raza humana
para que pasen de muerte a vida eterna con Cristo Jesús. Segunda bendición. San Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Imagínense, el Padre y el Hijo ahora envían al Espíritu Santo. Y en el contexto en el cual está hablando ahí es: no dejaré huérfanos. No estamos solos en esta tierra. ¿Se dan cuenta? El Padre envía al Hijo para que pague por nuestras faltas y nuestros pecados. Ahora el Padre y el Hijo mandan al Espíritu Santo para que haga una labor grande ahora con nosotros y en nosotros. El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en coordinación. Lo hacen con un propósito para la raza humana y es salvarnos. Así que es una gran bendición de las tres personas de la divinidad. Tercera bendición. San Marcos 1:11 dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta tercera bendición es que hay armonía entre ellos y también debe haber armonía entre nosotros. Entre nosotros. Si el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en armonía, que escuchan la voz de confirmación del Padre, el Hijo queda diciendo: ese es mi Padre. Y Jesús en más de una ocasión dijo: yo hago la voluntad de mi Padre. O sea, hay una armonía, una unidad tremenda entre ellos. ¿Qué tal si los que tenemos un hogar también decimos que esa armonía que hay entre las tres personas divinas lo puede haber también con los tres, los cuatro, los cinco? ¿Cuántos somos de la familia? Es una bendición, la armonía divina, y que debe trasladarse también a nuestro hogar. Cuarta bendición. Dice San Mateo 11, 25 y 26. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. La cuarta bendición es: Dios quiere que todos los seres humanos, no importando su condición, comprendan que están interesados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en cada uno de ellos. Y última bendición que recibimos cuando comprendemos que las tres personas son divinas. Dice así: el Espíritu Santo intercede por los creyentes. Romanos 8:26. Ese texto dice que a lo mejor no pedimos conforme es, pero el Espíritu Santo intercede, ruega por nosotros ante el Padre. Entonces recibimos abundantes bendiciones de las tres personas divinas. Y antes de estar discutiendo quién es mayor, quién es menor, son o no son divinas, o por qué tres o por qué uno, y antes de perdernos en esa discusión, aprendamos a aceptar las bendiciones que el Padre tiene para nosotros, la bendición que el Hijo tiene para nosotros, las bendiciones del Espíritu Santo para nosotros. Los tres trabajan en armonía. Solo pensemos en este cuadro. Solo pensemos en este cuadro. El Espíritu Santo toca tu vida, toca mi vida. Nos enseña, nos hace comprender, nos ilumina como estudiamos la otra vez. Y ahora vamos y hacemos una oración de confesión. Y esa confesión tal vez no es la mejor que estamos presentando porque ni siquiera de pronto sabíamos orar cuando la hicimos. Pero el Espíritu Santo toma esa oración,
la mejora y la presenta al Padre e intercede por nosotros, clama por nosotros. Y el Padre extiende su perdón, extiende su amor, extiende su gracia, extiende su misericordia, nos demuestra su paciencia. Y ahora tu persona y mi persona somos trasladados de ese lodo del pecado, de esa mancha del pecado, de ese camino de perdición, de esa muerte segura, y venimos ahora a los pies de Cristo Jesús para ser perdonados, para ser justificados, para empezar un proceso de crecimiento espiritual y para prepararnos y ser candidatos para el reino de los cielos y vivir para siempre con Cristo Jesús. Esas son las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Dios desea que tú y yo podamos disfrutar de sus bendiciones, porque 3 personas divinas están comprometidas con tu persona y mi persona. Podemos agradecer a las 3 personas divinas por lo que hacen por nosotros. Puedes orar juntamente conmigo en esta ocasión. Querido Padre que estás en el cielo, gracias, Hijo, por venir a morir por nosotros. Alabado sea tu nombre, Espíritu Santo, por estar con nosotros y en nosotros. 3 personas divinas, todas procurando nuestra salvación, bendiciones para nosotros y hacernos más que vencedores sobre el pecado. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos de nuevo una vez más en este programa Identidad. Recuerda que cada semana estamos llevando a cabo una serie de estudios en las cuales podemos aprender juntos y tú solo tienes que conectarte acá en esta emisora o a través de nuestros medios digitales. Además, si estás interesado en comprender un poco más acerca de los temas y repasarlos un poquito, puedes visitar nuestra página web www.unionradiogt.org.